o se flexiona? Si el sacro, Nota. ¿Qué pasa con la columna lumbar? ¿Se extiende o nutación se contraria. flexiona? Se extiende. No, se flexiona. Si el sacro nuta, usted dice que se flexiona. ¿Qué dice la Cris? Hace lo contrario al sacro, la columna lumbar haría extensión. ¿Qué dice el Cristo? Si se nota, pues se flexionaría, porque no hay hiperlordosis. Si se No, nota, ¿qué es se nutación extiende. contraria? La hiperlordosis es sinónimo de extensión, no de flexión. Si se nuta, se extiende. Hace lo contrario. Muy bien. Así es como funciona. ¿Sí? Mientras el sacro se flexiona, la columna lumbar se extiende. Si el sacro contranuta o se extiende, la columna lumbar se rectifica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como sabemos que el eje es S2, el tratamiento debe ir por sobre S2 o por debajo de S2. ¿De acuerdo? Si yo quiero contranutar un sacro, para contranutarlo lo que necesito es ubicarme por debajo de S2 porque el sacro está nutado. Debo ubicarme por debajo de S2 para contranutar el sacro. Por lo tanto, tengo que apoyarme aquí y desde aquí contranutar el sacro. ¿En qué fase? ¿En inspiración o expiración angélica? ¿Cuándo contranuta el sacro? ¿Cuando inspiro o cuando expiro? Expira. Cuando expiro. ¿Qué dice Juan? Cuando inspiro. Cuando inspiras. ¿Qué dice el Christopher? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuándo contranuta el sacro? ¿Cuando inspiro o cuando expiro? Cuando inspiro. Cuando inspiro. Cuando inspiramos, el sacro contranuta. ¿Sí? Por lo tanto, mi tratamiento para la contranutación sacra debe ser en expiración. Perdón, el tratamiento. Para la contranutación sacra debe ser en expiración. Entonces mi paciente inspira y cuando inspira yo lo contranuto. Cuando él suelta, lo sostengo, lo mantengo. Vuelve a inspirar. Sigo insistiendo y sigo trabajando. Suelta, vuelvo a inspirar. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Por lo tanto, lo contrario sería en la nutación, ¿cierto? Entonces, ¿en qué fase debo tratar yo la nutación del sacro? Para nutar el sacro. En la expiración. ¿Sí? Y entonces yo tomo una toallita más, me hace falta Christopher. Yo tomo el sacro de esta manera y cuando tomo el sacro de esta manera lo que voy a hacer es cuando inspira, ahí un poco. Suelta, vuelve a inspirar y vuelve. ¿De acuerdo? Yo debo tener aquí un cuidado, y lo vamos a ver en la parte práctica, sobre zonas que el paciente puede malinterpretar. Entonces yo voy a poner esto aquí sobre la zona roja, porque si yo voy a tratar acá, mis dedos, mi mano puede quedar sobre una zona que puede ser incómoda para el paciente y puede molestar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pongo esta toalla aquí para no tener contacto aquí y sostener el contacto con el talón de mi mano sobre este lugar. ¿De acuerdo? Como ciertas veces les he dicho detalles que son muy importantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, conocemos cómo tratar esto. Quiero que se paren, por favor. Como toda articulación, tenemos una posición de Pluspack y otra posición de Closeback, ¿cierto? Sí. Entonces, para saber y conocer cuál es la posición de Pluspack de esto, lo primero que debo conocer es cuándo
Los ilíacos se abren por anterior y cuando se abren por posterior. Por lo tanto, van a tocar las espinas ilíacas posteriores. Y luego de tocar las espinas ilíacas posteriores, ustedes van a llevar a una rotación interna de la cadera. ¿Qué pasa cuando llevamos a la rotación interna? ¿Qué sucede con los ilíacos? Se abren igual. Se abren por posterior, se cierran por anterior. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo mis manos, mis dedos aquí en las espinas ilíacas anterosuperiores? Se abren por anterior, se cierran por posterior. Rotación externa. Entonces, si yo necesito notar el sacro, ¿qué necesito abrir? ¿Por anterior o por posterior? Notar el sacro. Si yo necesito notar el sacro, tengo que ¿por anterior? Abrirlo por anterior. ¿Sí? Sí. Si necesito contranotar el sacro, ¿qué necesito? ¿Abrirlo por anterior o por posterior? Por posterior. Puedes repetir las dos preguntas. Si Si quieren yo- notar el Si yo quiero notar el sacro, ¿necesito abrirlo por anterior o por posterior? por anterior. Muy bien. Si tengo que abrirlo, si tengo que contranotar el sacro, ¿qué tengo que abrirlo? ¿Por anterior o por posterior? Por posterior. Muy bien. Por lo tanto, si quiero contranotar el sacro, ¿qué necesito? ¿Rotación interna o externa, Angélica? Quiero contranotar el sacro. ¿Sí? Externa. No, interna. Si quiero contranotar el sacro, ¿qué Interna. dice Juan? Si quiero contranotar el sacro, ¿qué necesito? ¿Rotación interna o externa? Rotación interna. ¿Qué dice la Cris? Si quiero contranotar el sacro, ¿qué necesito? ¿Rotación interna o externa? Rotación interna. Christopher. Rotación interna. Andrea. Rotación interna. Porque con rotación interna vamos a abrirlo por posterior y al abrirlo por posterior, cuando yo empujo por debajo de ese 2 voy a hacer que el promontorio salga a posterior. Por lo tanto necesito que esto lo reciba. Para que reciba ese movimiento yo tengo que abrirlo por posterior. Para que reciba el movimiento de nutación yo tengo que abrirlo por anterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí perfecto. Muy bien. Entonces el sacro, aparte de nutar y contranutar, también rota sobre dos ejes más, que es un eje oblicuo superior izquierdo y un eje oblicuo superior derecho. ¿Sí? Cuando hablamos del eje oblicuo superior izquierdo, el sacro puede rotar a los dos lados. Puede rotar a la izquierda o puede rotar sobre este mismo eje a la derecha. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Sí? Sí. O yo puedo hacer una rotación izquierda del sacro sobre el eje oblicuo izquierdo, o puedo hacer una rotación izquierda del sacro sobre el eje oblicuo derecho. Lo voy a explicar desde acá. Yo puedo hacer una rotación izquierda, vamos a hablar de que izquierda es esto, ¿sí? Para ustedes, ¿sí? Yo puedo hacer una rotación izquierda del sacro sobre el eje oblicuo derecho, o puedo hacer una rotación izquierda del sacro sobre el eje oblicuo izquierdo. A eso se lo conoce como disfunción directa o indirecta. La disfunción directa, o sea, estamos bien, pero la disfunción directa significa que yo tengo una rotación, ejemplo, del lado izquierdo sobre el eje izquierdo. ¿Y esto qué significaría? Que el sacro está notado o contranotado, Juan. ¿Cómo sería? Si tengo una disfunción directa, rotado, el sacro rotado a la izquierda
sobre el eje izquierdo, significa que tengo una rotación directa o indirecta. Perdón, que tengo una nutación o una contranutación. Notación. ¿Qué dice la Angélica? Mm. A ver, si tengo una rotación izquierda, del lado izquierdo, Sobre el eje oblicuo izquierdo. notación. Nutación. ¿Qué dice la Andrea? ¿Qué dice la Cris? Que si es directo. Sí, es notación. Sí. Entonces, es una nutación. Mm. Es contranutado cuando yo tengo una disfunción indirecta. ¿Sí? ¿Listo? Si tengo una disfunción indirecta, entonces el sacro, si va a rotar a la izquierda sobre el eje oblicuo derecho, va a estar contranutado. ¿Sí? Va a ser esto. ¿Sí? Muy bien. Cuando el sacro rota, los ilíacos se ven afectados, o viceversa. Si los ilíacos tienen algún tipo de torsión, el sacro se tiene que ver también afectado. ¿Sí? Por lo tanto, si tengo una rotación izquierda del sacro, ¿qué va a pasar con los ilíacos? ¿Qué va a pasar con el ilíaco derecho, Juan, si yo tengo una rotación izquierda del sacro? Notación izquierda. Tensos. ¿Qué va a pasar con el ilíaco? Se va a torsionar hacia anterior o a posterior si tengo una rotación izquierda del sacro. ¿Qué va a pasar con el ilíaco derecho? Hacia anterior. ¿Qué dice la Angélica? ¿Hacia dónde? Pero no son. Si yo tengo una rotación izquierda del sacro, ¿qué va a pasar con el ilíaco derecho? Se va hacia posterior. El ilíaco derecho se va a ir a posterior, dice la Angélica. El Juan dice que se va a ir ¿a dónde? Dijo anterior inicialmente, pero ¿hacia dónde? No. Te mantienes en el anterior. ¿Qué dice la Cris? Ese va hacia posterior. ¿Qué dice la Andrea? ¿Cuál? El ilíaco derecho. Estamos haciendo. Ujú. ¿Qué posterior? Ilíaco derecho en posterior. ¿Sí? El ilíaco derecho se va a ir a posterior cuando cuando el sacro rote a la izquierda. ¿Sí? Y el ilíaco derecho, Sí, izquierda. el izquierdo, el ilíaco izquierdo, no tenemos que cambiar esa letrita y no ponerle I sino O, porque generalmente no hay una torsión bilateral de los ilíacos. Uno de los dos se ve afectado, uno de los dos es quien empieza a recibir toda la falla biomecánica. Entonces no es un I, sino es un O. Yo cuando veo una rotación sacra, tengo que pensar en que el ilíaco, ¿sí?, derecho se fue a torsión posterior, con el ejemplo que hemos hablado hace poquito, o que el ilíaco izquierdo se fue a rotación anterior. Tengo dos posibilidades. Va a ser muy raro que nos encontremos con las dos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces,